Me propongo hacer una reseña histórica de la historia de la alquimia hasta el siglo séptimo, octavo después de Cristo, y en la versión que la mayoría de los historiadores de la química dan por cierta. Personalmente tengo algunas discrepancias, pero no viene el caso al momento. Bueno, voy a iniciar con un filósofo griego, Tales de Mileto. Mileto era una ciudad que quedaba en la antigua Jonia, una costa del Asia Menor. Y él vivió por allá, por los años 600 y pico a 500 y pico antes de Cristo. Para él, todas las cosas, toda la materia, era una forma como se presentaba el agua, de tal manera que el único elemento era el agua. No voy a hablar ahorita de Tales de Mileto, tiene algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, es casi inexplicable cómo fue capaz de predecir en esa época un eclipse de sol. Bueno, posteriormente vienen una serie de filósofos, por aquí para que no se me olvide, hice una pequeña lista, pero no voy a hablar de ellos porque básicamente, ¿cuál es la diferencia con Tales? Que para Tales de Mileto el elemento era el agua, y para los otros, por ejemplo, para Heráclito era el fuego, y así para varios. Entonces, por ejemplo, tengo por acá Pitágoras de Samos, supremamente importante. La esencia para Pitágoras es el número, pero no tengo el tiempo de ponerme a hablar de eso ahorita. Anaxímenes, Genófanes, otro Empédocles, bueno, en fin, Zenón de Lea, Parménides, creo, no sé si lo mencioné ya. Bueno, el hecho es que todos estos filósofos tomaban un elemento como el constitutivo de toda la materia. Hubo una excepción, que fue Demócrito y Leucipo de Abdera. Para ellos, todas las cosas estaban hechas de átomos. ¿Cómo probablemente razonaron? Razonaron probablemente así. Si cojo un trocito de materia, no importa cuál, lo divido por la mitad, esa mitad la divido por la mitad, esa a su vez por la mitad, etcétera. Llegará un momento en que por muy pequeño que sea, es decir, la parte más pequeñita, que ya no pueda ni siquiera dividir con la imaginación, a esa parte la llamaron digamos, la parte constitutiva fundamental de la materia, y en griego le dieron el nombre de atomé, que significa sin división. De ahí viene la palabra átomo. Pero en ellos, o mejor, ellos constituyeron en su tiempo una excepción, y entre otras los escritos de ellos se perdieron en su gran mayoría porque los partidarios de Aristóteles los consideraron ateos y se dedicaron a destruirlos. Fíjese que no dije Aristóteles, dije los partidarios de Aristóteles. Bueno, por los años de 400 y pico a 300 y pico está Platón. Bueno, Platón tiene una cantidad de cosas súper importantes, pero yo no me voy a demorar con la teoría de la caverna o hipótesis de la caverna, bueno, en fin, no. La parte que me interesa, cómo consideraba él la parte constitutiva de la materia. Entonces, él, claro, inspirado en algún filósofo anterior, no recuerdo ahorita cuál, aceptó 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Pero resulta que él pensó que cada elemento de estos, en su nivel más pequeñito, tendría una forma geométrica. Así, la Tierra estaría hecha de cubos, de hexaedros. Es decir, si dividiéramos, llegaríamos a que la Tierra estaría hecha de cubitos, de pequeños cubitos, de algo, en cierta forma yo lo veo así, algo muy parecido al concepto de átomo, sin llegar a serlo.
El agua estaría constituida por icosaedros, es decir, un sólido regular de 20 caras triangulares. El aire estaría constituido por octaedros, que es otra figura regular, 8 caras triangulares. Y el fuego estaría constituido por tetraedros, figuras de caras triangulares, 4 caras triangulares. Hago notar lo siguiente. Si una de esas figuras geométricas se puede dividir, a ver, por ejemplo, yo podría pensar, a ver, dije, el agua está constituida por icosaedros. Si yo logro esos icosaedros dividirlos, por ejemplo, en 2 octaedros y un tetraedro, pues habré transmutado, habré cambiado el agua en aire y fuego. De tal manera que aquí es donde viene la idea de tal vez ahí es donde nace la idea de transmutación. Hay una cosa que no aclaré y he debido aclarar hace rato. Los griegos eran grandes observadores, excepcionales observadores, pero no eran experimentales. Entre otras cosas, era costumbre social que las clases altas y todos estos filósofos y pensadores griegos eran de clases altas. Para ellos era muy mal visto trabajar manualmente. Y por lo tanto, experimentar implica trabajo manual. Y si hay trabajo manual, hay de todas formas como una especie de deshonra a nivel social. No era bien visto. Por eso ellos no fueron experimentadores. Aristóteles, que es prácticamente contemporáneo, porque él está alrededor, aquí estoy consultando el dato. Él nació en el año 389. Básicamente tiene la misma idea. Fundamentalmente la misma idea. Aquí tengo un cuadrito que lo voy a mostrar para que se vea la idea de Aristóteles, pero la enuncio a grandes rasgos primero. Él acepta los mismos 4 elementos, pero a cada elemento le atribuye unas propiedades. Miremoslas en el cuadrito. Si no, las enuncio yo si es que no se ve bien. Sí, tal vez acá. No, la luz de la cámara impide. Les voy a leerla. Mire. El fuego tiene 2 características. Es seco y es caliente. Pero él no le mete la figura geométrica que le metía Platón. El aire es caliente y es húmedo. El agua es húmeda y es fría. La tierra es fría y es seca. De tal manera que, según Aristóteles, si se logra cambiar las propiedades, por ejemplo, si, ¿qué le digo? Si el aire, que es húmedo y caliente, le varío la propiedad de que deje de ser húmedo, se convertiría en fuego. Es decir, hay la idea de transmutación. Según Aristóteles, si se cambia la propiedad, se transmuta la materia. Bueno, posteriormente, estoy hablando por allá en los siglos segundo o primero antes de Cristo, viene la invasión del Imperio Romano al mundo conocido. Tal vez en algunos sitios fue anterior, pero por lo menos en Grecia fue por esas épocas. Ellos invaden Grecia. Curiosamente, los romanos son culturizados más bien por las ideas griegas, aunque el dominio romano es evidente que se implantó militarmente. Bueno, pero la parte militar a mí no me interesa acá. De tal manera que viene un fenómeno.
Los griegos que pudieron salir de Grecia, los que pueden salir son los del billetico, o sea, en otras palabras, las clases altas. Salieron de Grecia, obviamente que no todos. Unos salieron hacia la India, hacia la China, de esos no tenemos mayores noticias o no tenemos noticias. Y otros se fueron para Egipto y se radicaron en la ciudad de Alejandría, puerto importantísimo en ese entonces sobre el mar Mediterráneo. Era el centro de la cultura, porque allí estaba la biblioteca más grande del mundo, con una cantidad enorme, incontable casi, de papiros, de libros, diríamos hoy en día. Mejor dicho, estaba allí consignado el conocimiento de la humanidad. Todo barco que llegaba a Alejandría obligatoriamente tenía que mirar, ser requisado, mirar qué libros llevaban o qué papiros llevaban, y eran copiados por gente especializada en ello. Los nobles griegos, la clase alta griega, obviamente que cuando llega a este país extraño, Egipto, hace amistad con algunos personajes. ¿Y con quién va a ser? ¿Qué es lo lógico? Que se haga amistad con personas de un nivel cultural similar. Y esas personas eran los sacerdotes egipcios. Grandes matemáticos, grandes pensadores, también eran excelentes observadores, pero tenían una cosa: daban una importancia máxima al trabajo manual. Tan es así que muchos sacerdotes egipcios aspiraban, por ejemplo, a títulos de este estilo: gran maestro del martillo, para denotar al sacerdote egipcio que sobresalía con el manejo de los metales calientes y martillados para fabricar determinado tipo de objetos. El máximo título en su tiempo, creo que ningún sacerdote lo logró: 3 veces maestro con el martillo. Y estaban inspirados, de eso no voy a hablar ahorita, por una especie de dios. Yo no creo que realmente lo consideraran un dios, sino, no voy a mencionar de humanidades desaparecientes antes, porque eso no lo acepta la historia oficial de la química. Hermes Trismegisto. Hermes, el dios de la sabiduría. Para los árabes, Ali al-Jabir. Ese nombre se lo dieron después en la invasión árabe a Egipto. Hermes Trismegisto, según los egipcios, según los sacerdotes egipcios, les enseñó toda esa sabiduría. Él probablemente llega a Egipto, según las tradiciones, antes de la primera dinastía, es decir, mucho antes de 3000 años antes de Cristo. Y en Egipto nace un híbrido, por supuesto intelectual, podríamos llamarlo de esa manera, dado por la mutua influencia entre egipcios y griegos. Esa llamaríamos secta. Secta, la gente a veces piensa que uno dice secta y es algo malo. No. Una secta secreta que inicialmente no tuvo nombre. El nombre posterior es cuando los árabes invaden a Egipto. Entonces lo llaman la alquimia. Alquimia en latín. Alquimia. A ver, estos practicantes de la alquimia tenían la influencia de Aristóteles y de Platón por la idea de transmutación que ya hablé antes, pero por influencia egipcia se dedicaron a intentar hacerlo. A ver, por ejemplo, no era raro ver al alquimista que cogiera un trozo de plomo, lo fundiera, es decir, lo sometiera al fuego, con la idea
de inyectarle fuego, quitarle de otros elementos para que se transformara en oro. Por supuesto que el oro en ese entonces no era considerado el elemento químico que hoy lo consideramos, sino era una mezcla de agua, aire, tierra, fuego, en su mayor porcentaje de fuego, porque el color y ciertas características se parecen más al fuego, pero obviamente tendría un contenido menor de los otros elementos. De tal manera que aquellos que pensaban, si logramos desequilibrar los elementos que conforman el plomo, lo podemos transmutar en oro. Y así lo hicieron con varios elementos que se conocían en la época, por ejemplo el mercurio. Ellos básicamente persiguieron tres objetivos. Yo los voy a enunciar tal cual como se menciona en las historias de la química. Personalmente no estoy de acuerdo, y eso en otro video lo aclararé porque no estoy de acuerdo. El primer objetivo: fabricación de la piedra filosofal. Supuestamente era una roca que algunos describen de color rojizo, otros de color amarillo, que al fabricarla y poseerla, daría a su fabricante y poseedor toda la sabiduría del mundo y una cantidad de propiedades adicionales. Por ejemplo, podría profetizar el futuro. Por ejemplo, podría tener el don de la ubicuidad, es decir, estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, poder cambiar los metales en oro. Por ejemplo, poder volar, una de las grandes fantasías a través de toda la historia del hombre, etcétera, etcétera. La piedra filosofal. En la Biblia, la piedra filosofal figura con el nombre de piedra angular. Bueno, y en las historias de la alquimia también. El otro objetivo: la transmutación de los metales en oro. De eso no voy a comentar porque ya de hecho sí, pienso que he comentado algo sobre eso. Es decir, cambiar los metales en oro, porque el oro es incorruptible, era símbolo además de perfección. Y el tercer objetivo: el elixir de la eterna juventud. Es decir, una especie de pócima, de jarabe, que al ser ingerido hacía que el individuo no envejeciera y viviera cualquier número de años. Por eso en historias posteriores, que no voy a contar en este video, sino en otro que será a continuación de este,